Buenos días. El Señor les siga bendiciendo. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos. Ábrenos el entendimiento y el corazón, bendito Padre, para poder escuchar tu palabra. Que seas tú quien nos enseñe, bendito Dios, y que podamos, bendito Padre, entender las grandezas que tú nos muestras y poder vivir en ellas. Recibe la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy es la posición y el estado del creyente. Cuando escuchamos esta palabra de posición y el estado del creyente, normalmente nos surgen preguntas, ¿verdad? Sobre cuál es nuestra posición, cuándo la obtengo, quién me la da, en qué momento la tengo esa posición, o qué es una posición, ¿verdad? O de qué me están hablando. Nos surgen dudas, entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando nos referimos a posición, nos referimos a nuestra condición espiritual a la vista de Dios, ¿sí? Entonces nuestra posición en Cristo es perfecta y es completa. Colosenses 2:10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él. Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿De qué ofrenda nos está hablando aquí? De su propio cuerpo. Recordemos que Jesús se ofreció a sí mismo. Primera de Corintios 1:30 nos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, como creyentes, poseemos todas esas cosas. ¿Cuáles cosas? La justificación, la santificación, la redención, ¿sí? Todo lo que tenemos en Cristo. Poseemos todas estas cosas ahora y para siempre. Nuestra perfección, aceptación y posición están todas en Cristo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es perfecta y es completa, porque todas están en Cristo Jesús. Y esta posición de la que estamos hablando, que es perfecta y completa, está basada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es perfecta también. Lo que tenemos y lo que somos en Cristo es por gracia. No nos fue dada por valor o por mérito propio, no nos fue dado por algún esfuerzo que hayamos hecho, es por gracia. Hebreos 10:14, que ya lo leímos, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, dijimos que la posición que tenemos en Cristo es perfecta y es completa y está basada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se ofreció a sí mismo. Ya no es necesario estar haciendo varias ofrendas, ¿verdad? Se hizo una sola vez y para siempre. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Merecíamos morir. Efesios 1:7 nos dice que por la sangre de Cristo tenemos redención y perdón de pecados. Entonces, por la sangre de Cristo, ¿verdad? Tenemos el perdón de pecados. Esa posición en la cual Cristo nos ha puesto es por gracia y por su sangre, ¿sí? Ahora, ¿qué? ¿Qué incluye nuestra posición?
Bueno, recordemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por gracia de Dios. Es algo que no se nos debe de olvidar. Ahora, ¿qué incluye? Bueno, pues que ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. Ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Nada más vamos a leer algunos versículos para no hacer mucho tiempo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora somos sacerdotes. Apocalipsis 1:6. ¿Verdad? Nos dice y Primera de Pedro 2:9. Ahora somos aceptos en el amado, en Cristo. Efesios 1:6. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 5:30. Ahora somos completos en Cristo. Colosenses 2:10, donde nos dice que ahora somos completos en Cristo Jesús. Ahora somos perfectos por la ofrenda de Cristo. Hebreos 10:14. Somos redimidos, somos justificados, somos santificados, somos reconciliados. Recuerdan que sin Cristo estábamos alejados de la soberanía de Dios. Ahora con Cristo somos reconciliados, ¿verdad? Ahora somos nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. Somos nueva criatura. Ahora somos vistos por Dios justos en Cristo. Filipenses 3:9. Entonces, nuestra posición la tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y todo lo que ya mencionamos es lo que incluye esa posición que tenemos en Cristo. ¿Cuándo comienza esa posición de la que ya hablamos? De que ya somos hijos, de que somos justificados, de que somos reconciliados. ¿Cuándo comienza? Pues comienza en el mismo instante en que el pecador pone su fe en Cristo. Desde ese mismo instante son poseídas todas esas cosas que ya mencionamos. ¿Sí? No pasa un año que dice vamos a esperar a que a lo mejor dentro de un año usted llega a ser hijo de Dios. No, en el momento en que el creyente cree en Cristo y en la obra redentora de Cristo Jesús, desde ese mismo instante posee esa posición porque la tiene en Cristo Jesús. No se tiene que esforzar ni hacer méritos, es por gracia, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces nuestra posición no es una bendición para ser recibida en el cielo. O sea que hasta que nos muramos, estemos allá en el cielo, hasta allá la vamos a recibir. No, se recibe aquí y ahora, desde el momento en que la persona cree en Cristo Jesús. Y digo que cree en Cristo Jesús y en su obra redentora porque puede creer, ¿verdad?, que Cristo fue un hombre bueno, que vivió perfectamente aquí y puede creer nada más eso. Pero tenemos que creer en toda la obra redentora de Cristo Jesús, que vino, vivió, murió y resucitó. Hizo la obra completa, ¿sí? Ahora, ¿puede hacer algo el creyente que ayude a mejorar esta posición? No. La respuesta es no. Nuestra posición y perfección están en Cristo. Él ya lo hizo. Por eso es perfecta, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos hacer algo
aumentarle algo a esa obra que el Señor hizo, entonces ya no estaríamos viviendo en la gracia, estaríamos queriendo vivir bajo la ley. Y sabemos que si queremos vivir bajo la ley, pues estaríamos condenados, porque no podríamos cumplir la ley. La ley solamente la cumplió Cristo, ¿sí? Entonces necesitamos a Cristo. No se puede mejorar a Cristo. No podemos hacer algo que mejore lo que hizo Cristo. No podemos. Cristo hizo la obra completa y perfecta, ¿verdad? El mismo Señor dijo, consumado es. La hizo plena. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en el Señor Jesucristo y en su obra redentora. Gálatas 5:4 dice la palabra de Dios: si se busca la justicia y el ser aceptos por las obras de la ley, de la gracia habéis caído. No podemos hacer nosotros algún mérito para ganar esa posición. Ahora, ¿qué se puede decir de los cristianos famosos? A veces pensamos que porque la gente es famosa o porque tiene una posición quizás en las iglesias, pues los pastores, los apóstoles, alguien que tiene algún grado mayor, pensamos que delante de Dios van a tener una posición más. Pero ante los ojos de Dios, dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de personas, Romanos 2:11. El Señor no hace acepción de personas, entonces ante los ojos de Dios vamos a tener todos la misma posición. Que ya lo habíamos dicho, no es por méritos, no es por algo que se haya esforzado las personas. Ante los ojos de Dios vamos a tener todos la misma posición, porque recordemos que ante los ojos de Dios, si no tenemos a Cristo, ¿cómo nos ve Dios? Como trapo de inmundicia, ¿verdad? Todos somos pecadores, necesitamos a Cristo para que Él nos vea justos, ¿sí? Entonces, ante Dios, con Cristo, vamos a tener la misma posición. ¿Cuál es nuestra posición antes de Cristo? Pues estábamos perdidos. Esa era nuestra posición. Nuestra condición era de que estábamos perdidos para con Dios. Lucas 19:10, que nos dice que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Éramos ciegos a la verdad de Dios. Efesios 4:18. Éramos ajenos a Dios. Efesios 4:18 también. Éramos sin esperanza. Efesios 2:12. Estábamos muertos en nuestros pecados. Efesios 2:1. Y aquí puede surgir también otra pregunta o una confusión entre nuestra posición y nuestro estado. Cada creyente tiene dos naturalezas, ¿verdad? Ya se han comentado en otras clases, tenemos dos naturalezas, la naturaleza nueva y la vieja naturaleza. Y podríamos pensar, a ver, en Cristo tengo una posición, ahora soy hijo de Dios, ahora soy heredero y coheredero en Cristo, ahora soy justificado, soy santo, ¿verdad? Esa es nuestra posición. Y podríamos decir, bueno, pero también soy humano, pero también soy débil y puedo caer, ¿verdad? Nos puede surgir esas pequeñas ideas que pueden pasar por nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya creo en Cristo Jesús, yo ya creí. ¿Qué pasa con mi vieja naturaleza? ¿Es destruida? ¿Es quitada? ¿Qué pasa con mi vieja naturaleza? Pues esa vieja naturaleza sigue allí, la seguimos trayendo. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, en esta tierra, y tenemos esta carne que es corruptible, ¿verdad? Seguimos teniendo esa vieja naturaleza. Y por eso hay unas luchas constantes entre lo espiritual
y lo carnal. Vamos a leer Efesios 1:1. Porque nos preguntamos, ¿qué pasa? O sea, sí creo en Cristo, pero sigo teniendo la vieja naturaleza. ¿Cómo puedo hacer para vencer esas debilidades? Porque cada creyente debe aprender a vencer las debilidades de la naturaleza vieja. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, fíjense, Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice que son santos. Esa es nuestra posición. Entonces, aunque seamos santos en Cristo, se nos exhorta en Efesios 4:1 a andar como es digno de la vocación. Vamos a leer Efesios 4:1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, no sé si les está quedando claro. Creemos en el Señor Jesucristo, pero todavía andamos con esa vieja naturaleza, ¿sí? ¿Cuándo se va a quitar esa vieja naturaleza? Cuando el Señor cambie lo corruptible por lo incorruptible, ¿sí? Pero mientras, mi cuerpo va a estar luchando con esas dos naturalezas. Entonces, aunque mi posición es santo, porque en Cristo somos santos en Cristo Jesús, en Efesios 4:1 se nos exhorta a andar como es digno. Otro ejemplo es: aunque seamos completos en Él, que es lo que leímos en Colosenses 2:10, se nos exhorta a crecer en la gracia. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, ¿a qué se nos exhorta? A crecer en la gracia. Segunda de Pedro 1:5, lo vamos a leer también. Segunda de Pedro 1:5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y si seguimos leyendo, al conocimiento se le van agregando otras cosas. Entonces, nuestra posición en Cristo es que estamos completos en lo espiritual. Estamos completos, pero se nos exhorta a seguir creciendo. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, por eso está esa lucha. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar de Cristo, ¿verdad? Necesitamos estar apegados a Cristo. Porque si ya sabemos que nuestra carne es débil, pues tenemos que acercarnos a aquel que nos hace fuertes, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos, solamente ahorita puse esos dos. A veces sabemos que el venir aquí a la iglesia no nos hace salvos, pero se nos exhorta a que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Entonces, es una lucha. ¿Por qué? Porque nuestra carne, ahorita que hace frío, quisiéramos estar en casita, calientitos, tomándonos un cafecito calientitos con un pan, ¿verdad? Pero nuestro espíritu anhela estar aquí. Y aunque estamos aquí temblando, pero aquí estamos, ¿verdad? Es una lucha. Y hay otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Cristo, buscarle para que nuestras debilidades se hagan fuertes, ¿verdad?
no caigamos. Entonces estamos en una constante lucha. Para terminar, es importante que no usemos el hecho de la existencia de la debilidad de nuestra vieja naturaleza. De decir, es que soy humano, pues es que estoy aquí en la tierra, pues es que estoy propenso a caer. O sea, tomar eso como pretexto, como licencia para pecar. En Romanos 6, 1 y 2, Romanos 6, 1 y 2, dice la palabra de Dios, bueno, aquí habla Pablo, declara, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense, una de nuestras posiciones que mencionamos es que que Cristo nos dio vida, ¿sí? Antes estábamos muertos al pecado, ahora en Cristo estamos vivos. Entonces, tenemos vida en Cristo Jesús, pero se nos exhorta a estar muertos al pecado, a no reaccionar, porque un muerto ya no reacciona. Entonces, el pecado está ahí, pero ya no, se nos exhorta, ya no reaccionar al pecado, ¿sí? Más bien debemos constantemente crucificar la carne. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debemos considerarnos muertos al pecado. Romanos 6:11. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿hacia quién sí tenemos que, los vivos reaccionan? ¿Hacia quién sí tenemos que reaccionar? Para Dios. El Señor dice, ¿a quién mandaré? Venme aquí, ¿verdad? Reaccionar. ¿A quién enviaré a predicar el Evangelio? Pues nosotros, ¿no? A los vivos. Debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos, Colosenses 3:9. Andar en el Espíritu, Gálatas 5:16. Crecer en la gracia, Segunda de Pedro 3:18, y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, Segunda de Corintios 7:1. En esa constante lucha entre esas dos naturalezas, tenemos que aprender a buscar del Señor para que nuestro espíritu esté fortalecido y el espíritu venza la carne. Y la única forma es estar en comunión y en comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Las cosas en lo espiritual ya están hechas. Solamente necesitamos agarrarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él hará, ¿verdad? Espero que eso sea de bendición para sus vidas. Saber que tenemos una posición en Cristo Jesús, pero se nos exhorta, ¿verdad? A buscarle, a permanecer constantemente en nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendice.